Hola, mi nombre es Alain Hernández Torres, perteneciente a la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán de octavo semestre de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy me complace presentar el tema de tomografía por emisión de positrones de la materia de oncología dirigida por el doctor Gómez Félix Santiago. Muy bien, comencemos. Primeramente, ¿qué es una tomografía por emisión de positrones? Bueno, esta es una técnica de imagen tomográfica perteneciente a la medicina nuclear, la cual genera una imagen a través de la detección de fotones de aniquilación tras la introducción de un líquido conocido como radionúclido que decae y emite positrones. Ahora, sé lo que tienes que estar preguntando: ¿qué es un radionúclido y qué es un positrón? Bueno, primeramente hablemos del radionúclido. Esta es una forma radioactiva de un elemento, lo que significa que se trata de un átomo inestable, el cual se vuelve más estable conforme va liberando energía en forma de radiación. Pero no tienes por qué alarmarte. La radiación que libera este tipo de estudio es demasiado baja, no provocaría ningún problema en los seres humanos a no ser que se abuse de manera drástica de este. Pero comparado con una tomografía computarizada, la radiación emitida es prácticamente la misma, por lo cual no hay ningún problema. Actualmente existen cuatro radioisótopos, los cuales son parte de la configuración de un radionúclido, junto con una sustancia que nuestro cuerpo sea capaz de metabolizar, que veremos un poco más adelante. Los cuatro radioisótopos que conocemos actualmente y más usados son el flúor 18, el carbono 11, el nitrógeno 13 y el oxígeno 15, los cuales tienen una vida media de 110, 20, 10 y 2 minutos respectivamente. Ahora, ¿qué otra sustancia contiene un radionúclido? Puede ser una sustancia que seamos capaces de metabolizar, como la glucosa o el oxígeno. Al momento de que esta sustancia se une a un radioisótopo, conseguimos lo que viene siendo el trazador radioactivo, el cual nos permitirá guiarnos a través de lo que viene siendo nuestro cuerpo y observar en las imágenes zonas que se encuentren hipodensas, lo cual nos dice que en esas zonas la sustancia que se metaboliza está siendo almacenada, ya sea por un tumor o por algún órgano que la requiera en gran cantidad. Actualmente el trazador radiactivo más utilizado es el 2-fluoro-2-desoxiglucosa, el cual es el que hablaremos principalmente en la exposición por ser el más común. Pero esto no quiere decir que sea el único. Como pueden ver en esta tabla, hay un gran número de radiofármacos que se pueden utilizar y cada uno es muy específico para ciertos tumores o en la búsqueda o diagnóstico de alguna enfermedad, pero el más común es el fluoro desoxiglucosa. Ahora hablemos del positrón. El positrón es una partícula subatómica que posee la misma masa del electrón, pero con cargas eléctricas opuestas. Esto le da una característica básica y fundamental al positrón. Como pueden observar en la animación, en el momento que un positrón y un electrón entran en contacto, ambos se aniquilan, además de que liberan dos moléculas nuevas conocidas como fotones, y estas serán las encargadas de llevar la información hacia el tomógrafo. Estos fotones van a ser captados por el tomógrafo y es lo que nos va a permitir obtener las imágenes. Ahora hablemos de cómo funciona la tomografía por emisión de positrones. Primeramente, el trazador que ocupemos será colocado en el paciente. Más adelante veremos cómo se realiza. Este trazador se va a empezar a acumular en tejidos específicos. En caso de que usemos un trazador que contenga glucosa, este se va a almacenar en tejidos que ocupen una gran cantidad de glucosa para metabolizar y seguir subsistiendo, como viene siendo el caso de los tumores. El principal radioisótopo utilizado es el flúor 18, debido a que, debido a que tiene características muy específicas, como una baja energía del positrón, lo cual permite que la dosis que se le da al paciente sea muy baja, además de que proporciona imágenes de calidad con alta resolución.
Ahora, ¿cómo funciona el tomógrafo? Como podemos ver en el esquema, tenemos un anillo que representa el anillo del tomógrafo, el cual contiene una gran cantidad de escáneres. Como pueden observar, aquí hay dos líneas rojas presentes. Estas dos líneas rojas hablan de los fotones que se dirigen de manera opuesta de un lado a otro. Cuando el tomógrafo capta estos fotones, pasan a lo que viene siendo la computadora. Esta analiza los datos de múltiples ángulos y empieza a formar las imágenes bidimensionales con todos los fotones atrapados en los tejidos específicos. Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto? Pues veamos la siguiente imagen. En esta imagen, en la imagen A, podemos observar una tomografía por emisión de positrones de forma normal. Aquí el paciente dio negativo a presencia de células tumorales o cancerígenas. Pero de igual manera podemos observar que hay zonas que se encuentran muy hipodensas. Esto debido a que estos órganos ocupan una gran cantidad de glucosa para llevar a cabo sus actividades, como es corazón, riñón, y en la parte de la vejiga podemos ver todo lo que es el radionúcleo que se está siendo desechado. En la imagen B ya vemos algo diferente. Este paciente dio positivo a células tumorales, principalmente en pulmón. Como pueden observar, aquí hay una gran cantidad de zonas hipodensas que en la imagen anterior no se veían, dando a entender que el paciente empezó a hacer una metástasis de algún tumor. Ahora que conocemos cómo funciona la tomografía por emisión de positrones y sus datos generales, hablemos de las personas que lograron hacer esta una ciencia real. Primero, tenemos en el año 1927 al físico francés Dirac. Este fue la primera persona en descubrir de forma teórica y experimental al positrón, pero no fue hasta 1932 donde Anderson detecta los primeros positrones en los rayos cósmicos. Pero hasta este momento no había forma de poder realizarlos de forma artificial, sino que hasta el año 1930 el premio Nobel Ernest Lawrence inventa el primer ciclotrón, una máquina capaz de crear radioisótopos de forma artificial. Posteriormente, a finales de la década de 1950, llegan los científicos David A. Cool y Roy Edwards, las primeras personas capaces de aplicar las propiedades de aniquilación de un radionúclido en una tomografía para obtener resultados de imagen de un cáncer cerebral. Con el tiempo, la tomografía por emisión de positrones siguió evolucionando, pero seguía con un detalle. La atenuación que daban las imágenes no permitía limitar de forma correcta las estructuras anatómicas con los tumores o masas presentes. Hasta que en el año 2001, Townsend y Sherry fueron las primeras personas en realizar una combinación de una tomografía computarizada con una tomografía por emisión de positrones, dando una sola imagen de ambas. Más adelante veremos cómo es que esto funciona y cómo es la imagen que da, pero sin duda alguna fue un gran avance en la ciencia y en los estudios de imagen diagnóstica. Pasemos a hablar sobre cómo vamos a realizar el procedimiento para hacer una tomografía por emisión de positrón. Primeramente hay que preparar todo, incluyendo al paciente. Para la preparación del paciente tenemos que ver tanto la llegada y durante la colocación del radiofármaco. Antes de la llegada, el paciente tiene que cumplir con dos cosas. La primera, encontrarse en un ayuno de entre 4 a 6 horas para impedir que la glucosa endógena compita con el radiofármaco. La segunda es que debe haber evitado hacer ejercicio durante las 24 horas previas, esto para disminuir la captación del radiofármaco por el músculo. Ya en lo que viene siendo la realización de la tomografía, hay que realizar estudios de sangre para ver si el paciente tiene niveles de glucosa elevados. Si este es el caso, se deben de disminuir estos niveles y se puede hacer uso de lo que es la insulina en pacientes diabéticos. Ya para la colocación del radiofármaco, hablaremos principalmente del 2-fluor-desoxiglucosa debido a que es el más comúnmente utilizado. Primeramente, las dosis de estos fármacos
van de entre 2 a 10 megabecquerelios por kilogramo. Esto va a variar en los pacientes, principalmente en lo que son niños, ya que la cantidad de fármaco que ocupan estos pacientes es mucho menor a la que ocupa un adulto estándar. La forma en la que se administra el radiofármaco es a través de vía intravenosa. Se recomienda hacer uso de la canalización de una vena periférica y del lavado con suero fisiológico antes y después de la inyección. Como se ha mencionado anteriormente, se ha hablado de un estudio que une a la tomografía por emisión de positrones junto con la tomografía computarizada. Este es un método de diagnóstico por imagen híbrido que al unir estos dos estudios permite obtener imágenes bidimensionales de mucha mejor calidad. Como pueden observar en la imagen, lo primero que se da es la obtención de una tomografía computarizada, seguido de lo que viene siendo la tomografía por emisión de positrones en la misma máquina. Ahora, como se pueden observar, hay tres estudios diferentes. Primero, tenemos lo que viene siendo la tomografía por emisión de positrones. En esta primera imagen vemos un mapa metabólico. Podemos observar cuáles son los órganos o masas que requieren hacer uso de el radioisótopo o el radionúcleo. Posteriormente, tenemos un mapa anatómico proporcionado por la tomografía computarizada, la cual nos permite limitar órganos y cavidades. Ya cuando los juntamos, obtenemos lo que viene siendo una mezcla de la ruta metabólica y un mapa anatómico completo, haciendo que podamos determinar de forma específica en qué zonas se encuentran los tumores y poder limitarlos con los demás órganos. Pasemos ahora a cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de una tomografía por emisión de positrón. Dentro de las indicaciones tenemos 8 principales. Tenemos la diferenciación entre lesiones benignas y malignas, la búsqueda de tumores primarios desconocidos, estadificaciones de algún tumor, monitorización de la terapia que reciba el paciente, diferenciar entre la recurrencia tumoral y los cambios tras el tratamiento, determinar la recidiva de algún tumor ante la elevación de los marcadores tumorales, seleccionar las localizaciones específicas para realizar biopsias y realizar una guía para una futura radioterapia. Dentro de las contraindicaciones tenemos principalmente lo que es el embarazo. Se debe de suspender la lactancia por al menos 24 horas y de igual manera presentan contraindicaciones algunas enfermedades que aunque no son contraindicaciones que impidan el procedimiento, se deben de mantener en cuenta. Está la insuficiencia renal, que esta va a hacer que la calidad de la imagen disminuya, y está la diabetes mellitus, la cual puede llevarse a cabo el procedimiento siempre y cuando los valores de glucosa se encuentren bajos. Luego está lo que viene siendo la claustrofobia, que aunque no es una contraindicación, hace más complicado el proceso. Y por último está la alergia al radiofármaco. Ahora hablemos sobre si la tomografía por emisión de positrones funciona mejor que otros estudios diagnósticos o no vale la pena invertir en esta. Según las estadísticas de sensibilidad y especificidad, esta prueba supera por mucho a muchas de las pruebas ya existentes. En esta tabla se presentan diferentes tipos de tumor y la sensibilidad y especificidad que tiene esta prueba en estos. Ahora hablemos únicamente de la estratificación melastínica del carcinoma de pulmón. En lo que viene siendo una tomografía por emisión de positrones, la sensibilidad y especificidad de la prueba es del 79 y 91% respectivamente. En cambio, en una tomografía computarizada es únicamente del 60 y 77%. Esto no quiere decir que la tomografía computarizada no sirva, sino que la tomografía por emisión de positrones es el nuevo futuro para el estudio diagnóstico de problemas oncológicos y otros tipos de problemas. Actualmente es un estudio un poco caro, pero si está en las posibilidades económicas del paciente, lo más recomendable es que se use para ver la estadificación de un tumor o para continuar con el tratamiento del paciente. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado la ponencia. Muchas gracias por su atención.